Dios bendiga en sobremanera poderosa, rica, abundante y especial a toda nuestra hermosa audiencia. Soy el evangelista Miguel Sánchez Ávila y les queremos saludar. Nuevamente les queremos decir que es más que un placer el que usted nos pueda acompañar hoy en nuestro programa Palabra, Gloria y Poder. Hoy bajo un tema más que interesante, bueno, en el cual podemos decir, ciertamente con todos estos temas se nos queda más que claro que la venida del Señor está pronto y, por así decirlo, el ambiente, el medio ambiente que nos rodea, lo que podemos ver cada vez más que pues nos informa de las situaciones en los hechos actuales. Bueno, nos dicen a gritos que sencillamente todo lo que estamos viviendo ahora es un comienzo, un principio, algo que se está cocinando para que se desarrolle de forma pues bien específica todo lo que la Biblia nos habla referente a la gran tribulación. Ciertamente hay cosas que las vemos como prefigurativas. Y hoy en día, en nuestro programa, vamos a estar hablando sobre un tema más que importante y más que especial, que le hemos puesto bajo título, o sea, nuestro programa tiene hoy bajo título Organización Europea CERN, Puerta del Abismo en la Gran Tribulación. Le repetimos, el título de nuestro programa hoy se llama Organización Europea CERN, Puerta del Abismo en la Gran Tribulación. Bueno, nosotros pues hemos anteriormente anunciado este programa, no habíamos pues hablado nada referente al título, ni referente a subtítulo, ni referente a nada de lo que íbamos a tratar, porque queríamos, ¿verdad?, tranquilamente poder exponer este tema, ya que pues generalmente cuando anunciamos un programa con anterioridad en su tema, ya pues muchos hermanos pues tienden a buscar más información, a sacar propias conclusiones, y nuestro propósito aquí pues es ver lo que estamos nosotros viviendo ahora en el tiempo actual, más a la vez pues poder comparar todo esto con lo que la Biblia verdaderamente nos dice, yendo pues en la línea que va todo, sin caer en ningún tipo de superstición ni ningún tipo de idea errada, o sea, basándonos 100% en la santa, bendita y poderosa palabra del Señor. Primero que nada, para informarle un poco, bueno, viene esta pregunta: ¿qué es CERN o quiénes componen a CERN? Las siguientes imágenes tienen que ver con esta organización europea y los estudios, ¿verdad?, que ellos han venido haciendo. Si usted quiere más información, usted puede conseguir, pues obviamente, muchas más imágenes en el internet. CERN, se escribe CERN, C-E-R-N, C-E-R-N. Bueno, para resumirle un poco y de acuerdo a parte de la información que ellos mismos han provisto, ¿verdad?, en su forma de presentación, pues el CERN es la Organización Europea para la Investigación Nuclear, en donde físicos e ingenieros están investigando la estructura fundamental del universo. Así ellos les ponen. O sea, ellos usan ciertos instrumentos, ¿verdad?, científicos complejos para estudiar, ¿verdad?, ciertas formas básicas en cuanto a los constituyentes de la materia. O sea, podemos decir, pues utilizan instrumentos científicos más grandes y más complejos del mundo para estudiar los constituyentes básicos de estas materias, o sea, las partículas fundamentales, así, ¿verdad?, es que se le viene a llamar. Y ahí pues en esta imagen pues usted puede ver un poco del complejo. Entonces, los instrumentos utilizados en el CERN, que construidos se le llama, escuche, aceleradores de partículas, y los detectores, pues así es que ellos le vienen a llamar. Laboratorio viene a fundarse en el año de 1954 y se encuentra precisamente en la frontera franco-suiza, cerca de Ginebra. O sea, ahí es donde se encuentra. Precisamente fue una de las primeras empresas conjuntas de Europa y ahora cuenta con 21 estados miembros, o sea, 21 países que se han unido para poderla financiar por todo pues el gasto que genera y por bueno, como se cree que están en esos hallazgos científicos, etcétera. Entonces, estos países que se han unido ahí son Bélgica, Dinamarca, Francia, la República Federal de Alemania, Grecia, Italia, Países Bajos, Noruega, Suecia, obviamente Suiza, el Reino Unido, Yugoslavia, y también pues a la organización se une Austria en el 1959, se les une también España en el 1961 hasta el 69 y se reúne desde el 1983, luego pues de haberse salido.
Entonces, Portugal se une en el 1985, Finlandia en el 1991, Polonia ese mismo año, Checoslovaquia, o sea, la República de Checoslovaquia en el 92, Hungría también en el 92, Bulgaria en el 1999 y también se les une el mismo Israel en el 2014. Entonces, la República Eslovaca y la República Checa pues se reúnen con CERN después de su independencia mutua en el 1993 y Yugoslavia deja CERN en el 1961 y entonces Rumania viene a ser un candidato a la adhesión a la membresía, o sea, a añadirse allí, que se espera entre en vigor en corto futuro. Serbia pues también viene a ser un miembro asociado y Turquía y Pakistán también vienen a ser miembros asociados de allí. O sea, en esto pues hay varias gente unida que están pues apoyando esto. Inclusive pues ahí en la foto que usted llevamos un momentito ahí en la televisión, pues usted puede ver a uno de los empleados de allí. Bueno, pero entonces ahora viene una pregunta bien clave pues referente a lo de este programa pues que habíamos anunciado. ¿Qué tiene que ver esta compañía y estos términos científicos que se están hablando o se están mencionando? O sea, ¿qué es lo que tiene que ver con un apocalipsis, con la gran tribulación? Ciertamente, si usted no se había informado, bueno, esto se ha hecho muy viral en las redes sociales, en algunas partes en las redes sociales por parte de algunas personas, que pues por lo menos en ciertas cosas, escuche, yo estoy de acuerdo, pero en otras no, que vamos a explicar por la Biblia, pero antes que nada, pues vamos a ir explicando un poquito más sobre esta organización europea CERN. Yo quiero que usted me ayude nuevamente a ver ahí en la pantalla de su televisor. Vamos a pedir al director que nos ayude rápidamente, ¿verdad?, a ver estas imágenes relacionadas a esta compañía. Yo solamente quiero que usted vea el logo. Mira, ahí usted lo puede ver. CERN, C-E-R-N, el logo de la compañía. Bueno, el nombre CERN se deriva de las siglas para los franceses. Bueno, honestamente yo no sé hablar francés, yo lo voy a decir lo mejor que pueda. Las siglas para los franceses que se dice Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, o sea, Consejo Europeo para la Investigación Nuclear. Es obviamente, o es bien obvio, pues nosotros que llevamos tiempo, ¿verdad? Y usted que lleva con nosotros ya tiempo viendo nuestro programa, que hablamos pues y desenmascaramos sobre símbolos ocultos, hablamos un poco sobre sociedades secretas y sus peligros. Bueno, si hablamos de sociedades secretas, los Illuminati y otras sociedades secretas sabemos que están obsesionados con lo que se llama para ellos el cumplimiento de un antiguo sueño. Pero antes que nada, pues ya usted está viendo ahí el logo CERN. Ahora vamos a verlo desglosado un poquito para que usted lo vea. Precisamente el logo CERN, ahí donde usted lo puede ver, forman específicamente 3 de forma bien escondida. O sea, el logo CERN de esta organización europea, ahí pues marcado en blanco y en rojo, usted puede ver en las líneas donde van los 3 sellos. O sea, usted puede ver un 6 acostado, otro 6 más levantado con el palito, ¿verdad? Y atrás, en la parte de atrás blanco, otro 6. O sea, el CERN viene como que a significar en su mismo logo 666. Estos Illuminati y sociedades secretas, en su obsesión con lo que se llama para ellos cumplimiento de un antiguo sueño, que se refiere, y a la creencia de ellos, ¿verdad?, referencia al regreso a los días anteriores de Noé, que según pues ellos hablan sobre los híbridos gigantes que habitaban en la tierra y lo que ellos llaman el restablecimiento del estado de la Atlántida de los reyes filósofos, pues para ellos viene a ser una gran obsesión. Entonces, con todo, una de las cosas que más llama la atención relacionada a la creación de CERN y que la mayoría de la gente no conseguía entender era cuál podía ser la relación entre lo que ellos llaman un colisionador de hadrones tecnológico y científico del cual han celebrado un gran hallazgo y una estatua del dios Shiva, el destructor, que es completamente místico y mitológico, que precisamente vienen a ellos, ¿verdad?, y les regalan, que es esa que usted puede ver ahí frente a la pantalla de su televisor.
Y precisamente usted puede observar allí el círculo que rodea al dios Shiva en su danza y se compara con este acelerador de partículas, como usted pues lo puede ver ahí, que es el que ellos tienen. Esto no se trata de una película de ciencia ficción ni de algo que está lejos de la ciencia, no, es algo real y es algo que existe y es algo que está precisamente en Europa, en el lugar donde mencionamos, en la frontera franco-suiza. Entonces a ellos les regalan esto y para hablar un poco más, pues lo que vemos aquí es un significado que pues va más allá de algo que tiene pues que ver con el paganismo antiguo y con cosas que vienen hasta en cuando se estaba construyendo la Torre de Babel, que ya mismo de eso vamos a hablar. Pero para que usted vea, esa estatua que les regalan a ellos y que las tienen ahí, representa la danza cósmica de este dios pagano hindú. Según lo que dice esta creencia, es que supuestamente Shiva lleva a cabo una danza para destruir un ya cansado universo y prepararlo para que el dios Brahma inicie el proceso de la creación. O sea, lo que estamos hablando aquí es que ellos pues sencillamente esto como que viene escondidamente a representar la idea de que toda esta gente que están obsesionados con eso quieren, y es de un cierto tipo de nuevo orden mundial. Entonces usted puede ver, bueno, en una de sus manos derechas en alto toca el tambor. Según esta creencia, el tambor representa la fuerza creadora original sobre el cual toca y produce las vibraciones de las que emanan los ritmos y ciclos de la creación. Su otra mano derecha se encuentra en una posición que se le llama Abhaya, hasta con la cual supuestamente ofrece protección de sus devotos. En una de sus manos izquierdas sostiene la llama sagrada que representa el fuego del sacrificio y la destrucción de la ignorancia por el conocimiento, supuestamente. Entonces, la otra mano izquierda se encuentra en la posición Danda, y entonces ahí en ese caso pues se estira a través del cuerpo apuntando hacia el pie levantado, que significa un refugio bendito para todos aquellos que supuestamente busquen su amor y gracia. Y el pie derecho se encuentra sobre lo que pues se le dice, y usted lo puede ver ahí en la imagen, el enano Mayulagam, que es un símbolo de la maldad supuestamente y de la ignorancia humana. Con esto hay que tener mucho cuidado. Bueno, y ahí frente a la pantalla de su televisor usted puede ver un poco más las comparaciones en el caso de las imágenes. Entonces ahí usted puede ver directamente la imagen que ellos les regalan. Las serpientes, ¿verdad?, que rodean su cuerpo denotan que Shiva está más allá de la muerte y los venenos, y también representa la energía del Kundalini, que ese es un espíritu de maldad. En otros programas hemos hablado un poco y habíamos explicado cómo eso se ha hasta infiltrado en las iglesias por supuestos predicadores, y hay que tener cuidado. Entonces, en su oído derecho usted puede ver que lleva un arete masculino y en el izquierdo otro femenino. Por lo menos así es donde va como tal en esencia, ¿verdad?, esta imagen y esa que tienen allí. Esto significa que esta danza de Shiva representa una personalidad dual del dios, o sea, de Dios y diosa al mismo tiempo. Esto es lo que le queríamos explicar, y estas son las cosas que podemos ver. Wow, sencillamente lo que estamos viviendo hoy en día pues es terrible. Y sencillamente pues cuando están ya este tipo de simbología y todas estas cosas, pues ya vemos que ya prefigura algo que sencillamente va en contra de Dios y que no tiene nada que ver con Dios. Esto no es como dicen otros por ahí, no, que todo el mundo, que el libre albedrío. Sí, pero el libre albedrío trae o salvación o condenación, trae o bendición o maldición. Y el libre albedrío que usted elija, si es rechazar a Dios y poner estas cosas, sencillamente no va a tener nada que ver con su salvación y no lo va a ayudar ni lo va a libertar. Dios le va a rendir a usted cuentas qué usted hizo con su libre albedrío, y si no se lo dio a él, pues lamentablemente está mal. Hoy en día se buscan las mil excusas, pero ante Dios no va a haber excusa. Y este montón de excusas que usted ve en el aire, estas cositas, no es que son los mismos seres humanos. Es que el enemigo en el campo espiritual sencillamente ha hecho un tipo de bombardeo de ceguera espiritual. Lo alarmante en la Biblia es que Jesucristo, cuando dijo que para que viendo vean y oyendo oigan, o sea, que ni viendo vean ni oyendo oigan, es que era un cumplimiento de la profecía de Isaías
para que cayera, ¿verdad?, un terrible juicio sobre cada cual y no se arrepintieran y fueran sanados. O sea, en el campo espiritual hablando, espiritualmente. Terrible lo que estamos viviendo en este tiempo. O sea, que quiere decir que para ese tipo de personas viene un terrible juicio. Bueno, entonces vamos a ver nuevamente estas imágenes de CERN allá, ciertamente bien alarmante. Bueno, es un sentimiento común entre los investigadores que les gusta esto de lo que podemos decir, ¿verdad?, rarezas de la historia, que el llamado Tower, o sea, eso que usted ve ahí, el Tower, representado pues en algunas imágenes de las paredes del templo de Abido, es una estructura que podía ser parte de un gran dispositivo, supuestamente que en tiempos pasados, según creencia y según ha venido de boca en boca, activa ciertas puertas dimensionales, o sea, puertas estelares o lo que se llama agujeros de gusano. Lo que quiero traer en nuestro programa hoy es para que usted vea esta curiosidad. Bueno, y cómo es que en diferentes culturas a lo largo de los tiempos y a lo largo de la historia de la humanidad se han venido a hacer ciertas pinturas que pues sabemos que culturalmente las hacían para hablar cosas que pasaban o que sucedían, ¿verdad?, en un pasado remoto, en un tiempo olvidado en la humanidad, y que lo comparamos hoy en día con la tecnología o se deducen hasta ciertos conocimientos a los cuales hemos llegado los seres humanos en esta época, y verdaderamente nosotros nos admiramos y nos preguntamos, wow, ciertamente hay muchas incógnitas en el universo, pero no solo en el universo, sino también en todo lo que ha sucedido en la historia de la humanidad. Bueno, usted puede ver en esta imagen un modelo de gusano cósmico, o sea, de agujero de gusano cósmico, en comparación con lo que se llamaba o le decían el dispositivo de Osiris. O sea, es como diría una teoría, por el hecho de que nada puede viajar más rápido que la luz, supuestamente un atajo podría ser abierto en ciertas coordenadas del espacio para para conectar dos puntos distantes. Una enorme cantidad de energía que produciría una enorme cantidad de gravitación que pudiera doblar el espacio formando dos conos de luz interconectados por un túnel espacio-tiempo donde entonces pudiera, ¿verdad?, pasar la materia. Entonces, ahí usted pues por lo menos eso es pues lo que se ha venido comparando y pues en las redes sociales lo que se ha venido diciendo. Ya en el caso de CERN, bueno, lo que ellos llaman eso ahí, un colisionador de hadrones, ellos pues lo definen como un acelerador de partículas constituido para emitir protones a una muy alta velocidad y en direcciones opuestas para que choquen entre sí. O sea, creando una enorme cantidad de energía capaz de reproducir las condiciones cósmicas similares a aquellas que generan fenómenos tales como materia oscura, la antimateria y en última instancia la creación del universo hace miles de millones de años. Bueno, eso es lo que dice. Entonces, de acuerdo con algunos físicos matemáticos, por ejemplo, y ahora hablando de esto, en el Instituto de Matemáticas de Steklov en Moscú, las energías generadas por las colisiones, por las colisiones subatómicas en el colisionador de hadrones, como se llama eso, pueden ser lo suficientemente potentes como para rasgar el espacio-tiempo, generando agujeros de gusano. Lo mismo opinan otros físicos, o sea, no pues que tenga que ver con ciencia ficción, ni que uno se lo esté inventando, ni que la gente diga, o sea, quienes opinan son físicos. En una idea común, el 99% de los físicos fuera del sistema CERN, o sea, fuera de esta gente, es que puesto, o sea, ellos declaran que esto puede producir suficiente energía como para abrir agujeros de gusano, lo que lo convierte en un dispositivo, por así decirlo, una puerta estelar enorme. Entonces, como que esto llama la atención y nos remonta a la Biblia, o sea, querer llegar a Dios por medio de esfuerzos humanos otra vez, o de alguna forma querer llegar a lo supuestamente espiritual por medio, pues por así decirlo, de esfuerzos humanos de nuevo. Bueno, ya nosotros como cristianos conocemos la historia de Nimrod.
En el caso pues de la Babilonia antigua, bueno, usted sabe que después del diluvio de Noé, cierto grupito de personas se establecieron, o sea, se movieron hacia las planicies del Sinar y se establecieron allí, y de ahí surgió Babilonia, o sea, cercano a lo que hoy en día se conoce como pues Irak. Entonces ahí ellos se establecieron y tuvieron un líder llamado Nimrod. Pues Nimrod fue hijo de Cus, que Cus fue hijo de Cam, pues Cam fue uno de los 3 hijos de Noé que sobrevivieron el diluvio. Entonces, Nimrod, nosotros por datos históricos, esto no lo dice la Biblia, pero estudiando en la teología, comparando a lo que la Biblia dice, porque la Biblia sí habla del nombre Nimrod, él se casa con su madre y ahí mismo ellos fundan una religión. Por lo menos su padre Cus fue el principal auspiciador de una torre que se llamaría la Torre de Babel o la Torre de la Confusión. Ese fue en el caso pues de esta gente. Entonces pues él quería conocer lo divino sin pasar por el proceso de una relación con Dios y quería entender, o sea, el funcionamiento de lo divino a través de fuerzas humanas, a través de pues lo que venimos hablando, el caso de la Torre de Babel. La palabra dice una torre que llegara al cielo, pero obviamente la palabra tiene su lenguaje que también viene a ser a veces un misterio y para ello pues hay que discernir un poquito. Entonces pues su torre era lo que algunos dicen, ¿verdad? Según la interpretación de otros, la torre de Nimrod pues literalmente lo que quizás estaban haciendo allí era como una escalera a las estrellas. Bueno, es que la Biblia también lo dice. O sea, como una manera de querer entrar en la dimensión en la que Dios habitaba, pero sin buscar de Dios, o sea, por esfuerzos humanos y por así decirlo en el buen español, a la cañona y porque sí y en la forma que yo quiero. Entonces, yo quiero más específicamente que usted me acompañe, ¿verdad?, a buscar en la santa, bendita y poderosa palabra del Señor. Mire, en Génesis capítulo 11, versículo 4, Génesis capítulo 11, versículo 4 dice: y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagamos un nombre, escuche, por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. O sea, ya ellos temían ser esparcidos porque ellos estaban bien conscientes de que ya Dios les había hecho el mandato de que se reprodujeran, ¿verdad?, y poblaran la tierra. Antes no creían que un diluvio universal iba a venir. Después entonces se reproduce la humanidad de nuevo y como tienen miedo de que venga un diluvio ahora, aunque Dios prometió que la tierra enteramente, escuche, enteramente no sería destruida solo con un diluvio, ellos como quiera les dio miedo y buscaron el lugar más alto en las planicies del Sinar. Ahí salió Babilonia. Pero ellos ya sabían que podían ser esparcidos, o sea que ese castigo divino iba a estar sobre ellos. Entonces, mire, como quiera, el ser humano en su necedad se empeña en seguir las cosas contrarias a Dios. En nuestro libro Desenmascarando, página 48 dice, bueno, hacemos este análisis. Los hombres hacen una unión para edificar una ciudad, lo cual es símbolo de religión. Esta ciudad comienza, o sea, en esta ciudad, Babilonia, se comienza a construir una torre, lo cual significa querer llegar a Dios, pero no por medios divinos moralmente establecidos, sino por el medio del uso de la razón y las experiencias místicas o religiosas, que no son otra cosa que el fruto carnal. Desean también un nombre, o sea, una institución mundial respetada con los poderes políticos y económicos. Saben además que lo que están haciendo no es lo correcto a juicio divino, por lo cual temen ser esparcidos, ya que conocen que el propósito de Dios es la unión del ser humano con Él como creador, no en la propia independencia egocéntrica o egocentrismo y en la propia independencia egocéntrica humana. Entonces vemos que luego Dios pone diferentes idiomas en todos los que llevaban a cabo esa construcción y entonces cada cual que habla el mismo idioma se dispersa y bueno, de ahí salen las naciones. Entonces a eso es lo que vemos. Mire lo que nos dice aquí en nuestro libro Desenmascarando, página 49, y esto es para que usted entienda, porque es que la Biblia nos dice que Nimrod era un vigoroso cazador delante de Jehová, pero hay que ver en contexto lo que nos está diciendo ahí. No es que era un cazador del cual Jehová se agradaba, ni que era conforme a lo que Jehová quería, sino que era un cazador de alma, porque es que todo pecado que todo hombre y mujer haga, lo hace en la presencia de Jehová.
Pero ¿cómo va a ser? Sí, porque Dios es omnipresente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Donde quiera Dios está. Entonces él era un cazador de almas mortífero delante y en la presencia del Señor. Mire, el nombre Nimrod inclusive proviene de la traducción del hebreo Gibor, cuyo significado es tirano, rebelde. O sea, por datos históricos se conoce que era una persona recia de carácter, insumisa ante Dios, y su nombre también Marat en hebreo significa nos rebelaremos, lo cual indica resistencia violenta ante Dios. Ese era Nimrod. Entonces, lo que nosotros pues queremos ver aquí, bueno, en el caso de la Torre de Babel ya estaba la idea de crear un nuevo orden mundial, pero se necesitaba como que la mezcla, ¿verdad?, de algo místico en conjunto con algo económico y algo político. Eso nos habla la Biblia que vendrá con el caso del anticristo y con el caso del falso profeta, porque no es solo el anticristo, es también el falso profeta, son dos. Entonces, acompáñenme rápidamente ahora, ¿verdad? Ahí vamos a pedirle, ¿verdad?, al director que nos ayude aquí con las imágenes. Bueno, ahí vemos un poco, ¿verdad?, en el caso de la ilustración de Nimrod. Lo que podemos ver, bueno, el Señor pues le desbarata a Nimrod esta idea de ese nuevo orden mundial. Bueno, quería decir que parece que entonces ellos iban a llegar a algo de lo cual pues a Dios no le convenía, ni le convenía al ser humano, ni a la humanidad, y había muchas profecías que se tenían que cumplir. No era todavía el tiempo para en la humanidad, mucho menos en el tiempo antiguo, no era el tiempo para que estuviera realizado un nuevo orden mundial. Habían cosas que todavía se tenían que cumplir. Entonces lo que vemos aquí es que Nimrod viene a ser un tipo de anticristo. Hasta bandas de rock han usado ese nombre. Bueno, ellos yo creo que están bien conscientes de quién fue esa persona. Lo que pasa es que esto es algo bien conocido en el ocultismo. Entonces, en este caso, hay gente que también han afirmado que Nimrod y otras culturas utilizaron estas supuestas torres y puertas estelares. O sea, según las torres, pues, y esto es las teorías de algunos, que dicen, ¿verdad?, que estas torres crearon supuestos agujeros de gusano, y los dioses, para ellos dioses, que no eran otra cosa que demonios, o sea, demonios de las estrellas, o sea, potestades en los aires, pasarían a través de ellas. Pero pues en este caso, en el caso de la Torre de Babel, pues Dios les desbarató todo eso. Entonces se dice que en contrapartida, Nimrod organiza más el ocultismo, y ese ocultismo se esparce desde Babilonia. Y bueno, cuando se levanta un imperio y otro cae, pues usted ve que eran los mismos dioses, pero con nombres cambiados. Y bueno, como que evoluciona. Toda esa hechicería, brujería y todo lo que vemos que sucede en la Babilonia antigua se esparce a Egipto. Luego ahí, ¿verdad?, sigue su curso en todos los imperios que se levantan. Si usted va a Israel, ni siquiera los guías turísticos les van a acompañar adentro de las cuevas de Nimrod, ese lugar que se llama ya Cuevas de Nimrod, porque pues ahí era donde se comenzaron a hacer los primeros sacrificios humanos después del diluvio de Noé, con esa persona. Y pues los guías turísticos conocen muy bien. O sea, si el turista quiere pasar, lo dejan, pero ellos no pasan. Terrible. Entonces, ahora, en esta comparativa, yo quiero que usted pues lea y se fije un poco ahí de lo que puede ver frente a la pantalla de su televisor, para que usted vea más o menos, ¿verdad?, a lo que se ha venido a llegar a conclusión de la forma en la que estaba hecha la Torre de Babel y en la forma en la que se hace el Parlamento Europeo en Estamburgo, en Francia. Por lo menos usted puede ver también entre las imágenes, en la tercera imagen, un afiche, o sea, un póster o afiche, en este caso de lo que vemos ahí, ¿verdad?, una propaganda de la Unión Europea. Cuando en la rueda de prensa un periodista le pregunta a un portavoz de la Unión Europea por el diseño elegido y por qué pues escogieron un edificio que parecía pues en su estructura arquitectónica como inacabado, pues él contestó: porque estamos terminando la Torre de Babel que ellos no pudieron terminar. Ahora usted ve que esto no es que yo esté llegando a propias conclusiones, sino que es pues que ya eso está en el corazón de líderes, ¿verdad?, en el caso de, ¿verdad?, que tienen que ver con estas cosas en la Unión Europea, y que pues también tienen que ver con creencias y cosas de obsesiones con el CERN. Yo quiero que usted mire
el póster o afiche, ¿verdad?, de esa propaganda de la Unión Europea, para que usted vea la forma en la que están las estrellas que se van directo a la torre. Precisamente son un pentagrama invertido, que es el símbolo ocultista más conocido y más usado, y aquí en nuestro programa lo hemos explicado, ¿verdad?, a profundidad lo que significa. Nada que ver con Dios, sencillamente con otro Dios, y que se escribe con D minúscula, que se llama el diablo, que yo digo que eso es un perdedor y eso para ningún lado es que va. Pero es para que usted vea declaraciones mismas de miembros de la Unión Europea. O sea, ellos quieren terminar lo que en la Torre de Babel no se finalizó. Dios personalmente detuvo la construcción en aquel tiempo, pero ahora, por así decirlo, y en comparación, este establecimiento de un nuevo orden mundial que viene con el anticristo y el falso profeta, Dios ahora no lo va a detener, porque es algo que se tiene que cumplir. Entonces, lo que yo quiero ahora que usted vea en el caso de la historia, bueno, para que usted vea comparativamente, es que a lo largo de la historia antigua ha habido muchos relatos en diferentes culturas de dioses que viajaban de un lugar a otro utilizando ciertas maquinarias que los llevarían de una dimensión a otra. Entonces, hay historias de la antigua Sumeria que hablan acerca de los llamados dioses, entre comillas, llegando a través de una puerta estelar, o sea, doble con columna, y existen tallas que supuestamente han representado tal hazaña, o sea, como pues cositas escritas en la cultura. Bueno, una usted la puede ver ahí, por ejemplo, que es el siguiente grabado, que puede ver al dios pagano Ea, el que tiene la figura de serpiente, ofreciendo supuestamente el secreto de las estrellas a un sacerdote. O sea, hermano, la historia de la humanidad y en el mundo han sucedido cosas que ni nos imaginamos, y el enemigo ha estado muy activo engañando a las almas y causando terrible perdición. Ahí, por ejemplo, en el siguiente otro grabado, usted puede ver una impresión de un sello acadio del 2340 a.C., en donde se muestra un supuesto viaje de Gilgamesh más allá de la puerta, o sea, más allá de las puertas al final de la tierra. Pero ¿y de dónde ellos sacaron, verdad, el inventarse una puerta estelar y grabarla allí? Eso tiene que haber sucedido algo, y tiene que haber pues pasado a lo largo de la historia cosas relacionadas al ocultismo, en lo cual pues el enemigo hacía su engaño. Es que hay enigmas y cosas en la historia de la humanidad, cosas como estas que las podemos ver aquí, que ciertamente pues nos llaman a analizar un poquito, y de verdad uno dice, wow, ciertamente lo que ha vivido la humanidad con esto del enemigo, ¿verdad? Y desde que cayó en pecado ha sido bastante terrible. Y lo estamos viendo a la luz de las evidencias y chequeando bien claro todo esto aquí. Lo que yo veo aquí en la concordancia bíblica es lo de esto del nuevo orden mundial, y por eso hay que tener mucho cuidado. Pero ahora, otra cosa que ha causado gran escándalo, y esto es lo que yo he querido explicar también, por así decirlo, mayormente en nuestro programa, para cogerlo o tomarlo, mejor dicho, pues de una forma bien de discernimiento aquí a lo que la Biblia nos dice. La gente ha venido a especular que quizás de ahí entonces sea en el Apocalipsis que salgan del abismo los demonios que están encerrados allí, para mantener el orden, porque hay algunos, ¿verdad?, que tienen cierto poderío y que tienen, ¿verdad?, ciertas formas que sus efectos serían catastróficos para la humanidad, y entonces la humanidad no resistiría a que a su tiempo pasaran todas las cosas. Pero aquí el poderoso es Dios, que está por encima de todos ellos, y pues en su orden ya todo está dicho como va a ser, y la palabra lo dice bien claro. Entonces, Apocalipsis 9:2-3 nos dice que abrió el pozo del abismo, y del pozo del abismo subió humo como de gran horno, y hasta el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Entonces del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como el poder que tienen los escorpiones de la tierra. Hay varias conclusiones de esto. Muchos dicen que puede ser, ¿verdad?, el caso de ataques musulmanes, pero lo que pasa es que también en el campo espiritual refleja también el campo material, y la influencia demoníaca afecta a muchas personas con creencias erradas. Puede ser que estos demonios sean libres de forma visible, puede ser que también sea quizás de forma visible y también sean manifiestos de forma tangible a la gente que vayan a manipular
para causar, ¿verdad?, un sufrimiento indecible. O sea, lo que podemos saber aquí es que la prueba contundente para aseverar que no son una plaga de insectos, o sea, es que como las langostas, pues ellos no se alimentan de vegetación como es natural, y además tienen un poder que las langostas nunca han tenido, o sea, el poder de picar como si fuesen escorpiones, causar fiebre, delirio y locura en personas sobre los que se abalanzan. Entonces, lo que usted puede ver aquí es una imagen que nos recuerda en Apocalipsis capítulo 12, que el mismo Satanás es echado del cielo. Lo que pasa es que el Apocalipsis, en la forma en que fue redactado, no muestra un orden contundente, sino que es un libro enigmático en lo cual pues Dios se revela a nosotros, ¿verdad?, en lo que viene en la historia de la humanidad, pero de forma simbólica y no necesariamente de forma ordenada, porque pues tampoco los libros de la Biblia están puestos pues en orden cronológico. Entonces, en esto lo que podemos ver, bueno, referente al orden cronológico, el orden cronológico en que fueron redactados cada uno. Pero bueno, sí se empieza en orden en el cual, ¿verdad?, en el caso del Génesis, el comienzo de la historia de la humanidad, etcétera. Pero que a Dios no le importó poner el orden cronológico de la redacción de cada libro que le inspiró. Entonces, aquí lo que nosotros podemos ver es un ejemplo. Bueno, en el Apocalipsis capítulo 12 se nos dice que va a haber un enfrentamiento entre Satanás y pues los ejércitos del Señor y uno de los capitanes de los ejércitos de Dios, que es el arcángel Miguel. Son echadas en la tierra. Qué terrible tormento. Y cuando el diablo cae en la tierra molesto, pues entonces se va a hacerle guerra a Israel y a los que se queden aquí. O sea, haciéndole la guerra a todo lo que es de Dios. Inmediatamente cae, se le da la llave del abismo, sube eso como humo de un gran horno y salen entonces toda esa demoniera. Entonces, la pregunta ahora viene a ser, ¿saldrán esos demonios por esa puerta estelar que quizás tiene CERN allá? Bueno, yo no puedo decir eso, pero yo lo que sé es que esa llave la tiene Dios, porque se nos dice que al diablo se le dio la llave del abismo, o sea que no la tiene. Y el abismo va a ser la futura prisión temporal del diablo. Entonces, pues, el diablo va a estar ahí 1000 años, pero ahí se le da esa autoridad, que se le da esa llave para que esos demonios salgan. Bueno, se dice que se le da la llave. O sea, al decir que se le da la llave, quiere decir que no la tiene, pero yo tampoco puedo especular o decir si va a salir de esa puerta estelar o no, porque por lo menos de donde quiera, pues al abrirse, salen por donde sea. Posiblemente salgan de ahí, no se sabe si sí, no se sabe si no, pero posiblemente salgan de ahí. Lo que nosotros vemos es que sencillamente, tanto en el campo material como espiritual, es una puerta abierta para el enemigo. Y esos van a ser días de caos. Para analizar un poquito más, ya mismo vamos a hacer una pausa, pero para analizar un poquito más, pues vamos a ver lo que se nos dice. Bueno, el aspecto de la langosta era semejante a caballos preparados para la guerra, o sea, una furia por atacar y destruir. En las cabezas tenían como coronas de oro, una obsesiva ambición, anhelo y querer de poder. Sus caras eran como caras humanas, o sea, van a tener una táctica engañosa de presentarse y conducirse como humanos. O sea, que pues en esto los demonios siempre manipulan a los seres humanos que no están cerca de Dios. Tenían cabello como cabello de mujer. Mire esto, van a ser instigadores y van a ser seductores de la inmoralidad sexual. Eso lo vemos hoy en día como algo normal y la gente dice que no se debe de juzgar. Pobre gente, mencionando una Biblia que no conocen, ni leen, ni escudriñan. Entonces, sus dientes eran como leones, o sea, va a haber una agresividad, va a haber una voracidad en ellos. Tenían corazas como corazas de hierro. Esto significa todo intento humano por detenerlo va a ser inútil. Igual que con el anticristo, ningún ejército, ni ninguna élite, ni nadie lo va a poder detener. Dice aquí, el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. O sea, será un ataque rápido y una batalla campal contra la misma humanidad. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. O sea, sus punzantes armas van a producir un terrible dolor. Como la palabra dice que la gente
querrá la muerte y la muerte huirá de ellos. La gente se piensa que es que la gente pues sencillamente ya no morirá. No, pero la palabra dice que ese tormento será por cierta cantidad de tiempo. Cuando esa cantidad de tiempo se termine, sí la gente va a seguir muriendo. Porque obviamente, hermano, todos los juicios que van a caer me hablan de que millones van a morir. Entonces quiere decir que será solo algo temporal, que buscarán la muerte y la muerte no los hallará. Pero después sí van a morir cuando acabe este tormento. Mire todos los juicios que Dios manda a una humanidad rebelde por haberlo rechazado. Terrible lo que viene a la historia de la humanidad. Bueno, y lo que vemos sencillamente es más que terrible.